Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Escobar. Es abogada con doctorado en Derecho. Fue jueza de primera instancia y luego magistrada de Corte de Apelaciones. Y el licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado experto en Derecho Penal y consultor para organismos internacionales. Doctora, licenciado, gracias por su tiempo. Es importante que los ciudadanos comprendamos que Guatemala vive un momento muy delicado. Por un lado, las fuerzas criminales y por otro, los grupos y sectores de la sociedad que quieren un país con justicia y Estado de Derecho hacen su máximo esfuerzo para llevar magistrados a la máxima corte del país, la Corte de Constitucionalidad, para lograr lo que cada grupo pretende. Los primeros, impunidad y mano libre para delinquir, hay que pararlos. Y los segundos, los ciudadanos, queremos una oportunidad para construir un mejor país. La condición para esto es llevar a la máxima corte magistrados honorables, capaces e independientes. Guatemala está en un momento muy delicado. Licenciado Pérez Trabanino, de la integración de la próxima Corte Constitucional depende el futuro del país. Por eso presentamos nuestro respeto a la fiscal general por haber puesto en orden el asalto que se pretendió desde el Congreso con el candidato del venido a menos Colegio de Abogados. Son el Ministerio Público y la Corte Constitucional los que deben ser salvaguardas finales de este proceso y del Estado de Derecho. Debe ser el Ministerio Público quien se encarga de verificar que los candidatos electos cumplan con los requisitos de honradez, capacidad y honorabilidad. Y termino, y debe la actual Corte Constitucional ser la que impone un férreo control de jurisprudencia constitucional en cuanto a los requisitos que deben tener los candidatos que integrarán el máximo tribunal del país? La respuesta es sí, pero no, porque hay toda una serie de instituciones previas que deberían ser salvaguardas de estos procesos, empezando por el mismo Colegio de Abogados y su Tribunal Electoral. La Asamblea del Colegio de Abogados, que los abogados nos demos cuenta, todo el país, para nuestro ejercicio profesional, para los ciudadanos, en fin, tener cortes independientes y por supuesto que ejercer nuestro voto en forma responsable. Creo que lo que pasó ahora es que se llegó a las últimas instancias del Ministerio Público y de las Cortes, porque fue muy poroso el proceso electoral y de revisión de los antecedentes personales de los candidatos. Esto no puede volver a pasar. Doctora Escobar, en 2014 usted denunció la corrupción y el tráfico de influencias en los procesos de elección de magistrados en Guatemala. De 2014 para acá las cosas no han cambiado mucho. Vemos compra de voluntades de postuladores, políticos que negocian las cortes en habitaciones de hotel y colegios disfuncionales que eligen delincuentes. ¿Ha empeorado el sistema en estos últimos 7 años? ¿Cómo podríamos reinventar y restituir un sistema de elección que nos garantice magistrados para las Cortes de Justicia con mayúscula? Mire, definitivamente creo que la situación es ahora más grave que antes. Pienso que hace 7 años todavía quedaban espacios para poder promover que llegaran a las altas cortes personas que realmente tuvieran claro que estaban ahí para servir a la justicia y no para llevar a cabo, digamos, intereses de distintos sectores. Creo que para cambiar tenemos ya lineamientos y estándares internacionales que debieran ser respetados y que vemos que en Guatemala prácticamente se ignoran. O sea, existe ya una hoja de ruta, digámoslo así, a través de esos principios que garantizan la independencia judicial y que deben de ser aplicados en los procesos de selección. Y me refiero a temas que son tan básicos como la igualdad de condiciones y la no discriminación, una selección en base a méritos y a capacidad, que los procesos cumplan con el tema de publicidad y transparencia, pero no de forma, sino que también de fondo. Estos son, digamos, algunos de los temas en los que hay que trabajar. Y por supuesto que también hay otros aspectos que se relacionan con los conflictos de interés y con el tráfico de influencias que usted está mencionando y que vemos que en Guatemala en realidad es lo que mueve a los nombramientos de las altas cortes. Licenciado Pérez Trabanino, entre febrero y marzo se realizará el proceso de elección
de magistrados para la Corte Constitucional del periodo 2021-2026. Por el momento que vive nuestro país, esa Corte salva la democracia republicana o la condena a muerte. Estamos viendo una reacción responsable de la sociedad con apoyo de la comunidad internacional y un comportamiento ejemplar en el Ministerio Público. Con esta dinámica y con ese nivel de compromiso, ¿es posible evitar que la máxima corte sea secuestrada por los grupos criminales a pesar del control que tienen con el pacto de corruptos en el Congreso? Yo estoy seguro que sí. A esto hay que agregarle toda una presión ciudadana muy responsable, el aparecimiento de nuevos candidatos, incluso en el Colegio de Abogados, que cambian un poco esas estructuras que están ya instituidas. Yo estoy seguro que esta elección, quizá un poco forzada por el interés ciudadano de la comunidad internacional, puede hacer que mejores candidatos aparezcan y que los entes nominadores además sean más responsables de a quienes llevan a la Corte de Constitucionalidad y que entiendan que al final no es un lugar para llevar a sus amigos o quien les guarde las espaldas en un momento determinado, sino llevar a los mejores hombres y mujeres, abogados y abogadas que este país tiene hoy. Si ahora perdemos las Cortes, va a ser demasiado tarde en el futuro. Sí. Doctora Escobar, la elección de magistrados para la Corte Constitucional se hace en los tres poderes del Estado, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados. De ahí salen 5 titulares y 5 suplentes. Estas instituciones han hecho en el pasado una designación unilateral que no garantiza que lleguen a la Corte los mejores. El Congreso ya hizo su convocatoria para elegir candidato y dejó el proceso en manos de la Junta Directiva. Esto es lo mismo que poner al lobo a cuidar las ovejas. ¿Qué podemos esperar de este Congreso y en especial de esa Junta Directiva? Bueno, yo creo que hemos visto pues que los distintos entes del Estado están realmente cooptados, como hemos hablado en otras oportunidades, por el crimen organizado y sectores que tienen sus propios intereses. Creo que una de las alternativas es que en realidad participen personas con un alto perfil y creo que eso es a lo que tenemos que aspirar los ciudadanos guatemaltecos, que hayan alternativas y que esas personas estén dispuestas a servir a su país, porque creo que el problema tiene 2 aristas, ¿no? Y una es que las personas más honorables, más capaces, con más experiencia, no quieren animarse a participar en esto porque entienden que es un desgaste personal y un costo muy alto a nivel profesional. Usted pagó ese costo personal y conocemos la historia, y por otro lado, cuando usted habla de aspirar, ¿qué es lo que los ciudadanos debemos hacer? Pues debemos estar presentes, ¿no? Y vigilar muy de cerca el proceso y ser muy rígidos en cuestionar cuando veamos algo que no va en los intereses de la nación. Licenciado Pérez Tabanino, del Congreso se debe esperar lo peor. El candidato del Ejecutivo lo elige el presidente en Consejo de Ministros. La Corte Suprema tiene buenas opciones para proponer un candidato respetable. Estos serían 3 de los 5 magistrados titulares. Debe ser el presidente de la República quien lidera un esfuerzo cívico para que al menos desde los 3 poderes del Estado vayan a la máxima corte los mejores y más capaces, honestos y honorables juristas del país. ¿Dejaría el presidente a Guatemala en 2024 en su mejor momento desde la apertura democrática y pasaría a la historia como un hombre de Estado? Miren, si bien es cierto, los entes nominadores son independientes, sí es importante tener una guía, y en este caso una guía proba. El presidente está obligado, por su alta investidura, a liderar un proceso transparente y valiente para que desde la presidencia se dé el ejemplo y se nombren a los mejores magistrados. Yo estoy seguro que eso va a empezar a soltar el engranaje también en la Corte, en la Universidad de San Carlos, en los otros entes nominadores, para poder hacerlo. Es muy importante lo que el presidente haga. En sus hombros hay una responsabilidad muy grande y en verdad él puede pasar a la historia, en este caso, por haber salvado la institucionalidad del país, en ese punto al menos, o haberla terminado de hundir. Ya. Doctora Escobar, el interés de abogados competentes, independientes y honorables para integrar la máxima corte, como ya lo dijo usted, es escaso. Hay algunos candidatos que reúnen las condiciones, pero necesitan ciertas garantías, como por ejemplo que sean varios magistrados los que van
con los mismos valores y total respeto al Estado de Derecho. ¿Cómo reunir esas garantías y cumplirlas? ¿Cómo motivarlos a participar? Si los mejores no dicen presente, podemos caer en el abismo. Sí, bueno, yo creo que es importante también tomar en cuenta que además de estas instituciones que son las encargadas de nombrar a los magistrados, hay otros sectores que influyen en ese nombramiento y no podemos dejar de lado la influencia del sector empresarial, que es muy fuerte, sobre el presidente y también sobre el Congreso. Está la sociedad civil también que mira estos temas de justicia, que siempre digamos, observa y denuncia cuando hay de estas situaciones. Entonces creo que hay que tratar de buscar un consenso entre todos estos sectores que tienen una voz, incluso la academia, pero me estoy refiriendo a las universidades de peso, a las que tienen credibilidad y todavía mantienen cierto prestigio, ¿no? Y no aquellas universidades de papel que hemos visto que han jugado un papel nefasto. Creo que entre todos los sectores se debe buscar lo que pudiéramos llamar un Dream Team de los mejores abogados, las personas más destacadas, aquellos que confiamos en que van a resolver los casos que se le presentan de manera independiente, de manera honesta, de manera imparcial, sin tomar en cuenta a quienes les han dado el apoyo para llegar ahí. Ya. Licenciado Pérez Tabanino, el Colegio de Abogados elige a uno de los magistrados, como ya decíamos, para la Corte Constitucional por voto entre agremiados. El lamentable espectáculo que vimos en la elección del juez Moto dejó al colegio expuesto a la vergüenza y a ser objeto de serios cuestionamientos. Son casi 40.000 agremiados y solo 10.000 participan en esta determinante elección de un magistrado para la máxima corte. Su responsabilidad es enorme. Debe haber un esfuerzo interno para limpiar su proceso de votación para este y otros casos. ¿Cómo se puede activar a los 30.000 agremiados que no participan? El Colegio de Abogados es un tema muy complejo, Dionisio. Ha venido en un proceso de empobrecimiento, yo diría que en los últimos 20 años, terrible, con el aparecimiento de los llamados operadores políticos que no son más que traficantes de influencias. Los reyes del tenis. Que empezaron, entre otros, que empezaron dando servicios clientelares y que se convirtieron en el puente perfecto para los políticos y el crimen organizado en el sistema de justicia. Eso está instituido en el Colegio de Abogados, ese ha sido un buen negocio, por eso es que la inversión millonaria en campañas electorales que no tienen ningún sentido cuando son puestos ad honorem. La única manera de rescatar el colegio en este momento es que con el aparecimiento de nuevas posibilidades, de nuevas candidaturas y de nuevos sectores que tradicionalmente no participan en la elección y que ahora podría abrirle campo también a una nueva generación de votantes que antes no votaban, pero que ahora podrían votar por candidatos distintos. Ojalá suceda. Ya. Doctora Escobar, el gobierno de Estados Unidos ha dado claros mensajes sobre la necesidad de independencia judicial y honradez en el sistema de justicia guatemalteco. Juan Sebastián González, asesor del presidente Biden en la Casa Blanca para temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alzó la voz de forma que no deja lugar a dudas. Ellos quieren rescatar una agenda de lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, en Centroamérica y en América Latina, porque se han dado cuenta de la enorme amenaza que esto representa para su seguridad nacional. Y por supuesto, el efecto negativo que provocamos países tan disfuncionales como Guatemala en el hemisferio occidental. ¿Cómo deben leer los corruptos y los bandidos el mensaje del gobierno norteamericano? Bueno, yo creo que el mensaje está clarísimo. Para Estados Unidos es muy importante el tema de justicia porque ellos entienden que es la columna vertebral de un Estado de Derecho. Las cortes son las encargadas de mantener la paz social en un país. Y si las cortes no funcionan, si el ciudadano no confía en sus jueces, no va a ser capaz de resolver esa gran problemática que tienen, porque dudamos de la imparcialidad de quien va a ayudarnos a resolver los grandes conflictos del país. Tenemos que tener claro que Estados Unidos pues, es un país de gran influencia en la región y que para poder Guatemala actuar en este contexto de globalidad, tenemos que tener ciertas garantías mínimas de que somos un Estado que respeta las normas, que respeta las leyes y que sus funcionarios son personas de credibilidad. Y creo que sin embargo, pienso que los sectores que buscan impunidad, los sectores que
que sabemos están manipulando la elección porque lo que están buscando es cooptar las instituciones, no les importa lo que dice Estados Unidos o lo que diga la comunidad internacional o lo que piensa el Papa. Estos sectores tienen sus propios intereses y no van a atender a esos llamados. Quienes tenemos que atender esos llamados somos los guatemaltecos, somos nosotros realmente los responsables de exigir que en las cortes haya personas honorables y no personas vinculadas al crimen organizado. Ya. Sin embargo, la decisión que se ve evidente de la Casa Blanca en Washington es tener mucha más presencia en estos temas y hacer que les importe bastante más aquí a los corruptos y a los bandidos que se comportan de la forma que lo hacen. Nos queda un minuto, licenciado Pérez Trabanino, su nombre se menciona para ocupar alguno de los puestos en el sistema de justicia. ¿Lo está considerando? No lo estoy considerando en este momento. Yo estoy muy enfocado en el desarrollo profesional privado en mi oficina. Creo que me falta mucha madurez. Creo que un cargo a una magistratura constitucional requiere de muchísimos años de experiencia, de haber vivido muchísimo más, de haber aprendido mucho más, no solo del derecho, sino de lo importante y lo complejo que es. No, lo que voy a darle paso a otras personas. Yo no participaré en ninguna convocatoria. Bueno, esperamos en pocos años verlo listo y dispuesto para semejante responsabilidad. No debemos seguir siendo una nación de ciudadanos que consentimos o callamos. Debemos vigilar lo que se hace en nuestro nombre. Esperamos seguir viendo al Ministerio Público con la espada en alto para garantizar transparencia en el proceso de elección de corte y para evitar que se quiera colar algún impresentable. Y queda cada día más claro que si el presidente de la República asume esta como su agenda de Estado, dejará a Guatemala en 2024 en su mejor momento desde la apertura democrática y pasará a la historia como un hombre de Estado. Muchas gracias a los dos por habernos dado unos minutos. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.